resolver. Hacia el aeropuerto de Posados a unos 300. ¿Cuál es su nombre, señor? Basta ya de corrupción. Salvador. Somos una nueva Salvador. generación. 40 Somos la muertos voz que del dejan las pueblo, somos la voz protestas del desde el pueblo. 7 de diciembre. Somos la voz de una Nosotros nación, hemos voz venido del de pueblo. nuestro de- Basta ya de corrupción. Somos una nueva generación. Somos la voz del ¿Qué tal amigos? Este es un capítulo más de Los Peruchos Antisistema. En esta oportunidad estamos usando las plataformas virtuales para poder llevar hacia sus espacios de comodidad, de influencia, etc., la información de nuestra coyuntura nacional, que en la actualidad, bueno, pues después de esta tan particular elecciones, seguimos con esa letanía y esa preocupación en los conteos, ¿no? Hace unas semanas vimos en Colombia que los conteos de casi 16 candidatos, ¿no? Se hizo al día siguiente y ya se tenía la información. Acá con dos vamos a esperar hasta el 15 de julio y con treinta y tantos también se esperó casi un mes, ¿no? Entonces, esto nos evidencia que el sistema de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones en la actualidad es deficiente, ya que pues en la vanguardia, en la tecnología, no hay forma de que podamos esperar tanto, ¿no? Ya cuando hacemos un análisis de lo que en su momento se dio en los 80, en los 90, estas elecciones estaban a 2 días máximo, ¿no? Pero ahora vemos pues esta situación. Ahora, ¿qué habrá detrás, ¿no? de las demoras? Hay eh, mucha información, eh, muchas particularidades que se dan en el momento referente a fraude, referente a el plan Morrocoy, ¿no? Y un sinfín de cosas más. ¿Qué podemos hablar sobre esta situación, José Luis? Mira, es bien delicado esto de las demoras, ¿no? Porque se presta a especulaciones. Mira la primera vuelta cómo ha sido, ¿no? Que prácticamente el sistema ha decidido quién es el ganador. Y ese es el tema del fraude que ha alegado Porky. Ahora, gracias a Porky, yo creo que ahora se ha reducido un poco los signos, los indicios de fraude, ¿no? Porque ya no se ve tantas cosas como se vieron en la primera vuelta, ¿no? Entonces eso hay que agradecerle, creo, a la terquedad de Porky, ¿no? Que en primera vuelta nos ha abierto los ojos a muchos de la profundidad del fraude, ¿no? Ahora, eso tiene su cuerda separada, ¿no? Ahora no se sabe qué fallará el Poder Judicial y las acciones que ha tomado Porky, pero independientemente de ello, yo creo que esta segunda vuelta, de alguna forma, y se ve en los resultados, ha sido un poquito menos sospechosa, ¿no? Que la primera, ¿no? Mm, Y lo que llama la atención ahora es el doble discurso de Sánchez, porque igual que en su debate, en la primera vuelta decía la asamblea, estatizaciones, el BCR, Velarde, y en la segunda vuelta mm, cambió de discurso, ¿no? Todo, no se preocupen, muchachos, ¿no? Igualito acá, en la segunda vuelta, primero dijo, acá no hay fraude, yo voy a respetar los resultados. Más bien le digo a la señora Keiko que por favor no hable de fraude, que no desestabilice al país, dijo, ¿no? Y ahora que está viendo que se le voltea la torta, ay, acá hay una mano negra, hay un fraude, acá no podemos permitir, la gente tiene que salir. Ese es el clásico doble discurso de la izquierda que lamentablemente tenemos en el Perú, ¿no? Y es lamentable porque eso lo único que hace es exacerbar los ánimos, dividirnos como peruanos, más de lo que ya estamos divididos en el voto, ya dividirnos en las calles y desestabilizar el país, porque realmente lo que va a producir prácticamente un triunfo de Keiko es que van a salir a las calles, mucha gente del sur van a venir y van a desestabilizar el país porque no ganaron, nada más. mm, Lo cual hay que llamar la atención en el sentido de que
Keiko, por ejemplo, ha perdido 3 veces y en ninguna vez ha estabilizado el país. Eso creo que es un mérito democrático, ¿no? Tanto que le dicen que es dictador, que hija de un dictador, pero en las 3 veces que ha perdido, nunca ha llamado a la insurgencia. Y pudo haberlo hecho mm, el 2021, porque el 2021 se probó de mm, alguna forma que habían varias irregularidades. mm, Eso ya nomás ahí nomás te das cuenta que hay una diferencia democrática, ¿no? Entre uno que ha aprendido a ser democrático, el Partido de Fuerza Popular, ¿no? Nos está demostrando, ¿no? Que es democrático. Y por el otro lado, la izquierda, con sus partidos, nos demuestra lo contrario, ¿no? Que siempre está a la espera de ganar y si pierde, tiene un plan B que es la insurgencia. Y así una doble moral también, ¿no? Una doble moral, un doble rasero. Y se demuestra, ¿no? Mira, en el discurso y en los hechos se demuestra esa doble Mm, moral que hace mucho daño al país. Eso hace más daño al país incluso que la elección, porque a la gente la mantiene pues exacerbada, no deja gobernar. Y ese es el gran peligro de que gane Keiko. Yo creo que el mayor peligro de Keiko es la insurgencia que va a producir este perdedor. mm. En cambio, Van a quedar picones. Si gana Sánchez tiene la tranquilidad de que Keiko lo va a aceptar. Entonces, no sé por qué eso no se comenta en televisión, ¿no? Deberían advertir eso, ¿no? De que que hay un tema también de democracia versus no democracia, o de Mm, artes democráticos versus partido que no cultiva los artes democráticos. Y eso, mm, y está mal porque estamos en una democracia y deberíamos todos tener ciertas reglas, ciertos límites, ¿no? No es que si yo pierdo voy a sacar claro. a toda la gente a quemar Lima. No puede permitirse eso. Y ahí no hay un límite, y no veo que haya un pronunciamiento de los periodistas en ese sentido, ¿no? De poner un límite, hay un parche, oye, un momentito, ¿cómo que vas a... Un momentito, ¿no? O sea, o respetas o no respetas, ¿no? Salvo que Mm, pruebes que hay fraude. Si tú pruebas que hay fraude, como Porky, puedes alegar esa bandera con pruebas, ¿no? Pero ¿qué pruebas claro. hay que Keiko haya hecho fraude? Si Keiko, ¿cómo le pruebas que ha hecho fraude en esta segunda vuelta? No hay forma de probar, entonces no puedes usar la insurgencia. No sé, a ver, Charles también, a ver qué puedo opinar. Dice Doc. Sí, mira, para comenzar, digamos, lo más saltante es la forma como se está finalizando estos comicios, porque es algo que nunca se ha visto. O sea, los Es, márgenes son milimétricos entre uno y otro candidato. claro, Es eso. importante, porque si uno de los dos candidatos hubiera sacado un margen mayor, por decirlo así, de unos 8, Mm. 9, 10% de ventaja, no habría Ah, claro, forma ni siquiera de especular un fraude. así Mm, Pero es. justamente estas cifras tan apretadas entre los Mm. candidatos nos permite especular que se juega para uno o para otro lado. Sí. claro. Lo que señalas es bien cierto. Acá existe un doble discurso, porque Mm. cuando Mm, las estadísticas o incluso una opinión de una empresa, una entidad privada te favorece, Mm. tú celebras y Mm. sales con aires triunfalistas, incluso te proclamas, tú mismo te autoproclamas ganador, Claro. mm, ¿ya? Pero cuando ves que el ente encargado, la entidad oficial, la Mm. que es pues la encargada de decir, mira, esta cantidad es tuya y esta cantidad es de otro, y ves que ya no juegan a tu favor o que mm, se proyecta una variación que te va a afectar, ahí sí llamas Mm. al fraude, a la insurgencia, ahí sí quieres cambiar las reglas de juego. Y eso es Mm. antidemocrático. Así es. Eso Entonces, debería... es algo que no se debe permitir ni para uno ni para otro. O sea, las reglas de juego se deben respetar así no nos guste, incluso a nosotros como mm, votantes, porque a las finales el señor que en este caso no pretende reconocer las elecciones o digamos, los votos y Mm. quiere desconocer llamando a un supuesto fraude, él solo no haría nada. Entonces lo que él hace es, pues, eh, prender, lanzar la chispa para que un sector de la población termine exacto. exponiéndose y luchando tontamente. Y Mm. esto Mm, también creo que lo hace con intención porque ellos viven de los muertos. Porque un Mm. muerto a ellos les sirve para revivir cada 5 años su pataleta y decir,
que hay dictadura, que un sector gobierna, que no hay democracia. De los Y la desvividos, los gente, desvividos, para que no nos vayan a bañar. claro, pero la gente es la que se tiene que dar cuenta de eso. O sea que Ah, terminan siendo los tontos útiles y eso no se debe permitir. Al margen de que bueno, uno u otro candidato no te guste, mm. tampoco puedes sacrificarte por alguien que se le ocurrió por su ego o su afán de poder, termine a ti aventándote como carne de cañón. Pero Eso no yo, se yo, puede permitir. Yo creo que se aprovechan porque justamente van al sector más pobre, más humilde, al cual pueden convencer con discursos y con de repente hasta con algún dinero para poderles manipular y traerlos a Lima y traerlos a, ¿no? Se aprovechan justamente de ese sector que lamentablemente pues es su voto, ¿no? Es su voto duro. Y como muchos dicen, ¿no? La izquierda vive justamente de esa pobreza para justamente a través de ellos buscar no solamente el voto, sino también el desorden y con ello vacar presidentes y con ello sacar y con ello poner, que es lo que se ha hecho con Dina finalmente, ¿no? Porque simplemente se presionó a través de las calles a que salga Dina. Y ese es un modus operandi de ellos, ¿no? Así que, y ese es Exacto. lo más peligroso, eso es lo más peligroso que va a venir si gana Keiko, pero yo me imagino que Keiko tiene el suficiente, ya creo, experiencia como para poder manejar algo como que se va a venir. Van a querer endilgarle un muerto, dos muertos, y ya se sabe lo que va a pasar, ¿no? Debe tener un plan, Mm. porque si no tiene un plan ya estamos fregados, porque nuevamente vamos a estar en desestabilidad, por más que gane Keiko, ¿no? Claro, ahí tenemos que darnos cuenta de lo que pasa en Bolivia, ¿no? En donde el grupo de Evo lo que está buscando es desestabilizar el gobierno legítimo, ¿no? Haciendo protestas, cerrando carreteras, y lo que se busca es eso, o sea, ese es el modus operandi de esta gente, ¿no? Lo Mm, que buscan son desestabilizar, en donde estos líderes están bien bacán sentados en la comodidad de su casa, mientras que mucha gente está yendo a pelear y donde mucha gente lamentablemente va a ser desvivida, ¿no? A mm, la causa de algo que muchos de estos pregonan, pero que al final el líder, ¿no? Él está en su espacio de confort, ¿no? Entonces, sí, es importante que la gente lo entienda, pero lamentablemente hay un grupo, hay un sector que no lo va a entender porque es ideologizado. mm, Entonces, cuando existe un grupo ideologizado, ese grupo está obtuso, ese grupo no concibe razón, no concibe consejos, ¿no? Y ahí viene el problema, porque después las fuerzas del orden te repelen, las fuerzas del orden te reducen, entonces, y donde a veces en ocasiones lamentablemente se dan los desvividos, entonces ahí las fuerzas del orden son las malas, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que ellos buscan dar un mm, giro de la realidad hacia su favor, ¿no? mm, Tratando de mostrar que el malo es aquel que trae orden, ¿no? En este caso bajo una situación, y el bueno es el que trae desorden, ¿no? mm. Entonces, es importante hacer análisis de todo ello y lo más importante es que las cosas vayan bien para nuestro país, ¿no? Porque al final, quien paga pato somos nosotros, los Sí, ciudadanos, la gente que chambea, los más pobres. claro. Ahora, tú estás mencionando Bolivia y obviamente ese es un plan, pues, ¿no? Es un plan de la izquierda en general, ¿no? Donde gobiernan, siempre buscan o ganar y si pierden, buscan la desestabilización también para ganar. De alguna forma van a ganar. ¿Qué van a ganar? Mm. Van a ganar oportunidad de poder después regresar, en fin, ¿no? Ya es un plan conocido, ¿no? Por eso cuando a ti te dicen lo contrario, como en la segunda vuelta Sánchez dijo que no iba a hacer lo de la primera vuelta, es bien difícil creer, pues, ¿no? Porque mira ahora nomás cómo ya empiezan a ver las insurgencias y todo. Es el plan de la izquierda en general, ¿no? Entonces, cuando se disfrazan, tú tienes también que percibir eso, ¿no? De que, oye,
ya conocemos más o menos cómo se maneja la izquierda, acá va a pasar lo mismo, ¿no? Yo en verdad, nosotros como peruanos deberíamos exigir a nuestra izquierda, si es que va a ser parte de la democracia, que nos demuestre que su plan económico, su plan político, su plan social es mejor. Ese debería ser el reto de la izquierda, si en verdad quiere ser parte de nuestro sistema democrático, ¿no? Demostrarnos que es mejor económicamente. Pero lamentablemente a nuestra izquierda no le interesa eso, le interesa simplemente Lo llegar que por pasa la es que última. les va pidiendo peras al olmo porque Claro, no hay claro. forma. O sea, ¿cuál sería? Así Pues la experiencia es. ya nos ha demostrado que la izquierda está errada, al menos en todo lo que es Sudamérica y al menos en todas las partes del mundo donde se le ha querido aplicar o se le ha aplicado, ha sido un fracaso total. Entonces Perú no va a ser la excepción tampoco, ¿ah? Pero Mira, sí, ¿sabes cuándo ha podido ser la izquierda algo positivo? Cuando le metió mercado o capitalismo como China, por ejemplo. O sea, siendo izquierda, le mete el tema ah, económico. lo que pasa es que ya tú me estás hablando de izquierda en un tema social y en un tema Ahí está. económico capitalista. Ya, pero es Digamos que que esa es la forma que podría ese- transformarse en la izquierda. Mm. Claro, pero pero ahí viene hablemos el de una pura y cultura. el otro, que ahí a la izquierda, bueno, yo creo que no le conviene porque, salvo que quiera dominarlo con un tema de autoritarismo, ¿ya? Eso, Y pues. estar ellos dominar el tema del sector económico, porque en todo caso, ¿de qué le serviría? No tendría el poder que quiere, porque en realidad lo que busca la izquierda es el tema monetario. O sea, tampoco nos hagamos los locos y seamos utópicos pensando de que la izquierda quiere esa doctrina que pregona la igualdad para todos y la justicia social, porque eso tampoco va por ahí. El Es el tema es pretexto, pues. económico. Claro. Claro, el Es pretexto es así. eso. Y la supuesta lucha de clases, que el de Mm. abajo es el oprimido, el empresario es una suerte de feudal. Sí. Entonces, Ahora, claro. Ahora, ¿cómo ven, muchachos, ustedes ese tema de que está viniendo? Me parece que el extranjero es el que va a hacer que gane Keiko. ¿Y cómo se lee eso? Es Hay, interesante, hay, ¿no? hay, hay, hay votación, obviamente casi la mayoría de países en el extranjero han votado a favor de Keiko, ¿no? Con mayoría. Por ahí uno que otro país, creo que Vietnam, votó por Sánchez y creo que eran 4 personas nada más, ¿no? Entonces uno dice, oh, eso es 100%, claro, pero 100% de cuánto, de 4 personas. Pero la mayoría de países, Chile, Buenos Aires, Estados Unidos, han votado en gran parte por ella, ¿no? Ahora en los conteos ya se va observando de que las provincias, ¿no? En donde él ha obtenido mayor cantidad de votos, ya han ido cerrándose, ya están casi al 99,6, 99,7, 99,5. Entonces vemos que esos espacios de bolso, ¿no? Donde él tenía sus votos ya se han ido concluyendo. Aún hay algunas que también son a favor de Keiko, que están en 98, 97 puntos y algo, en Lima, en Callao, en Ica. Entonces, se van restando, ¿no? Se van restando, pero lo más particular es que por medio de la IA hay muchas personas que han elaborado algunos análisis y en la mayoría de ellos, por una Sí. cantidad muy mínima, entre 15.000 a 20.000 votos, gana Keiko, ¿no? Sí. Ahora, es importante analizar en la práctica porque en lo personal, yo creo que todo este proceso Mm, ha tenido una manifestación irregular, ¿no? ujú. En donde se han podido concertar espacios de poder, pero en donde no existe una evidencia, ¿no? Y consideremos que para poder establecer una flagrancia, para poder tipificar un delito, tiene que existir
una evidencia, porque si no hablamos de supuestos. Entonces, eh, si nosotros hacemos un análisis, ¿no? A mano alzada, tienes a un presidente del mismo club, tienes a un defensor del pueblo del mismo club, tienes a un fiscal que indicó ser amigo de la gente del mismo club, ¿no? Tienes a un hombre que tenía, bueno, a un presidente que se había evidenciado que tenía cercanías con mucha de esta gente de ese mismo club, ¿no? Y aparte, pues tienes a un presidente del Jurado Nacional de Elecciones que, claro, hizo su denuncia contra el presidente de la OMPE, pero posiblemente también sea del mismo club. Entonces, Ahora, uno se pero da cuenta que, pese a todo ello, algunos dicen que gracias a que Estados Unidos vino y descubrió de alguna forma los algoritmos, no se pudo hacer lo que pudieron hacer en primera vuelta. O sea, mm, algo ha habido por el cual, pese a que todo lo que tú dices, no hay una ventaja que han querido, que debería haber, como decía Charles, de 50.000 votos, como para que nadie reclame. claro, también se considera el hecho de que tenemos dos facciones, dos espacios, eh, dos grupos, ¿no? Y esto refleja que la ciudadanía está dividida, a Mm, pesar de que, bueno, pues ha habido una manipulación. Nos damos cuenta de que mucho sector de provincia ha votado por un candidato que plantea darle solución. Entonces, esto evidencia y es una llamada de atención para los políticos que es importante tomar en consideración a estos pueblos que son nuestra gente y que están olvidados. Esta situación lo que genera es que todas estas personas tengan dentro de sus corazones, de su mente, un resentimiento humanamente dable, ¿ya? Porque si uno se pone en sus zapatos, podría uno también alegar una situación así. claro, Entonces, esto nos enseña que hay que gestionar para todos. pero hay un tema ahí, lo que tú dices, esa ¿Qué gente que opinas, José? reclama, esa gente que reclama eso que tú dices, justamente es la gente que elige gobernadores regionales de izquierda. Entonces, ¿a quién le tienes que reclamar? Si tú eres, Así es, no, también. entonces tienes que también razonar un poco de que estás escogiendo lo mismo que ya te Mm, falló. Y entonces ahí, ¿cuál es sí. el llamado de atención es en todo caso a sus propios líderes que vuelven a fallarle y aún así no les enseñan, o ellos que no aprenden en todo caso de sus errores, ¿no? Posiblemente, posiblemente, bueno, no sabemos cómo sea al 100%. Tal vez en las ciudades donde exista una conexión a internet y qué sé yo, muchos de ellos pueden saber qué es lo que sucede y a dónde es donde uno debe de ir a acudir, ¿no? Pero otros que están, ponte, en los pueblitos lejanos, donde no hay internet, no hay información, dudo que ellos sepan absolutamente algo y obviamente muchos de ellos son manipulados, eso es de ley, Manipulado. Claro. porque estos temas son obvios, o sea, Lima brinda recursos a cada una de las provincias para que cada uno de ellos sea gestionado por su gobernador regional. Entonces, cuando uno ve que hay ineficiencia, que no hay colegios, que no hay hospitales, que no hay carreteras, que no hay, ¿no? Todos esos temas uno tiene que ir a quejarse con el gobernador regional. Entonces, ahí hay que observar por qué sucede esto, que ellos siguen eligiendo a gente de izquierda que les gestiona y que no les está dando resultados y buscan a alguien de izquierda también para el tema presidencial que va a ser repetitivo, ¿no? Entonces, ahí sí habría que ver cuál es ese problema. Uno puede ser la incomodidad, el fastidio, que hace que uno se vuelva obtuso. Otro puede ser el factor información, puede que mucha información no llegue de la manera correcta. Número tres, el tema del desconocimiento.
¿no? Cada uno vive su día a día y no tiene tiempo de investigar absolutamente nada, ni siquiera, pues, por un tema de comentario o algo verbal. Ahora, Entonces, hay varios factores en ese aspecto, ¿no? Yo creo un que hay punto un solo de... factor, Miguel. Y ¿sabes cuál es el factor determinante? El adoctrinamiento. Se le ha Claro. inculcado el odio a un partido, ese es uno, y el otro, se le ha hecho creer que la derecha es culpable de todo. ¿Ya? Entonces, ese adoctrinamiento es el que nos termina polarizando como país y nos lleva a lo que estamos viendo ahora, a estas elecciones polarizadas. Ahora, Ese es el factor principal. estas elecciones polarizadas, por lo general, ya se sabe cómo son, ¿no? El sur vota por la izquierda, el norte y oriente vota, y Lima suelen votar por centro o derecha, ¿no? Eso ya es desde hace años. Y justamente es el sur Ahora, el que es gobernado por gobernadores regionales, por lo general de izquierda, ¿no? Y entonces sí. repiten el plato, repiten el Ahora, plato, repiten. en estas elecciones, si bien el antivoto ha estado muy marcado, ha habido antivoto para ambos lados, pero obviamente para la señora Fujimori el antivoto ha sido menos, pero igual sigue habiendo una, un estigma, ¿no? Hay una situación que yo no voto por ti, entonces voto por cualquier otro. Y no hay un análisis objetivo en ese aspecto. Muchas personas con las que he conversado me dicen, no, mientras no sea cualquier otra persona, no, si es ella, no hay forma, yo voto por cualquier otro, ¿no? Entonces, ya se ha hecho en base a una campaña, ¿no? De años de Años. desprestigio, y que cuando uno hace un análisis se da cuenta de que hay cosas, hay errores que pueden argumentarse a ella, pero hay otras cosas que no tienen nada que ver con ella. Es simplemente por el hecho de ser Fujimori. Entonces, uno tiene que analizar y la ciudadanía tiene que juzgar eh, a ella como persona, ¿no? Ella no ha sido una funcionaria, Pero ahí hay un tema, pero un ejecutivo, perdón. pero Eh, hay un tema ahí de que ella, por ejemplo, se le ha estigmatizado durante años para esto, ¿no? Pero el votante tiene que pensar que no puede votar por personas, primero tiene que votar por planes, ¿no? Yo quiero el capitalismo, quiero el socialismo, ese es lo primero que tienes que elegir. Después la persona, ya, si entran dos capitalistas, escoge la persona. Si entran dos socialistas, escoge la persona. Pero hay dos modelos bien mm, marcados acá, ¿no? Uno que es pro inversión, pro mercado, pro capitalismo, y el otro es claramente va al socialismo o a la izquierda socialista, ¿no? Entonces, Mira, y qué importante es que ha tocado este punto, José Luis, porque yo tengo un análisis. Yo he visto en estos días que se han dicho muchos análisis, como por ejemplo, la conclusión que más típica que he escuchado es que entre los dos candidatos no llegan ni al 30% de los electores, ¿no? Que los hayan elegido, del total de los votantes. Y esa es una verdad a medias también, porque yo creo que el factor que es determinante acá es determinar por quién votas. Yo creo que en el caso de los que votan, han votado por JP, mm, han votado con el odio, ¿ya? Y en el caso de los que han votado por Keiko, no necesariamente han votado por Keiko, sino han votado por el modelo que ella representa o la propuesta que ella nos trae, que es un modelo capitalista, pro mercado. Esa es la realidad. Entonces, en el total de los votantes, entre todos los votantes, en el común lo que debe primar es esto, votar por un modelo económico más que por el personaje. así es, claro, debería Pero ser así. eso no ocurre. En la derecha normalmente ocurre eso, porque la derecha es tan marcada que uno dice la línea es mm. pro mercado y punto. Yo creo que si Keiko no candidateaba, tranquilamente López Aliaga se la habría llevado. Y si López Aliaga no candidatea ni Keiko, tendría que ir pues Carlos Spa, otro que represente ese modelo. Ujú. Sí, sí, tienes razón. Así debería ser, ¿no? Y deberíamos plantear primero planes, ¿no? Modelos.
no personas, pero hemos personificado en parte por culpa de los políticos que meten ese San Benito de Keiko, de derecha, de bruta chorada, o sea, esos clichés que a la gente pues lamentablemente se le quedan y votan con ese resentimiento, por eso nada más, ¿no? Personalizan el voto. Queda marcado, ¿no? Que ha habido una remontada en este caso de Keiko, ¿no? Consideremos que ella estuvo primero, luego bajó, subió Sánchez, hasta ahora, ¿no? En donde ya ha cambiado esta situación, ha remontado este margen, ¿no? Ahora está ya en 50,001 y él Mm, está en 49,999. Entonces, hay que ver qué se va a ir dando en estos días, porque bueno, indican que es hasta el 15 de julio, más o menos. mm. Obviamente que hay actas observadas en la mayoría de Lima, ¿no? Obviamente todas estas actas van a ir a favor de ella. Eh, hay aún montos, actas del extranjero, ¿no? En un poco mayor cantidad van hacia ella que a él. Este, pero hay que ir viendo, ¿no? Con análisis, con paciencia, pero esto nos enseña de que si uno entra a un tema eh, de competición, eh, uno tiene que ser un buen ganador y tiene que ser un buen perdedor, ¿no? En su momento hablaban sobre la izquierda, hablaban que, bueno, sí, todo muy bien y vamos a respetar y somos demócratas y bla, bla, bla. Y bueno, la señora, tranquila, ¿no? Vamos a respetar y punto. Ella creo que aprendió de la última vez que cuando ella salió en el primer, con los montos altos, comenzó a celebrar, hizo todo un aspaviento y al final todo cambió y todos Claro. quedaron tristes, ¿no? Entonces creo que la vida le ha enseñado y esto evidencia que la señora eh, podría ser una buena gestora en esta situación, ¿no? Pero obviamente hay que seguir viendo qué se va dando, que se va dando. Pero sí nos deja Mira, una mira, gran lo que enseñanza, también ¿no? se ha evidenciado es que Keiko ha madurado políticamente. Exacto, 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 exacto. Ahora, ¿qué decimos de Sánchez? ¿La izquierda ha madurado o no? No, no. Si una izquierda Debería madurar, evidenciase madurez, ¿no? tranquilos, ¿no? Ya, pues, ganó, pues. Igual nosotros vamos a estar ahí, vamos a hacer eh, eh, fiscalización, vamos a tratar de aportar y apoyar hacia la gente que votó por nosotros, ¿no? Vamos a legislar para esas personas. Pero si ya uno ve que no, que esto que lo otro, que entonces si por el otro lado entonces es fraude, entonces ya no estamos hablando pues de algo en un balance justo, ¿no? Y no dudemos de que en su momento puedan hacer pues sus aspavientos, sus tirapiedra y todo lo demás, ¿ah? O sea, no Ahora, dudemos No, ello. pero mira, acá nos estamos olvidando de lo más importante. Y lo más importante, bueno, de repente ahorita por la coyuntura es determinar quién nos va a terminar gobernando por los próximos 5 años, que es lo que se espera. Pero lo más importante es que después de que se determine el ganador, sea la derecha o sea la izquierda, la parte vencida tenga la madurez suficiente para poder concertar con la otra parte. Es decir, llegar a un punto medio donde puedan decir, mira, esto es favorable para el país, sea una propuesta Mm, de derecha, sea una propuesta de izquierda, pero que sea favorable para el país. Ahí tenemos que llegar, exacto. porque de todo, de lo contrario, si vamos a seguir con esta polarización y salir con una postura obstruccionista, son 5 años más perdidos. Sí, 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 sí. Eso que dice Charles es madurez. Mm, Eso debería mostrar la izquierda, ¿no es cierto? Porque ahora, por ejemplo, entrevistaron a mucha gente por este tema de la segunda vuelta. Deberían mostrarlo ambos, ¿ah? Deberían mostrarlo ambos. Oh, claro, los dos, El pero que digo, salga vencido, el que salga vencido acá, tenga la madurez de aceptarlo y ponga pre- la predisposición o tenga la predisposición para consensuar con la otra parte
en bien de la nación. A eso tenemos que llegar. Mm. Porque ahora cuando entrevistaban a gente sobre qué opina de las elecciones, el 90% no hablaba de asamblea ni de dogma, ¿no? Hablaba de que haya más trabajo, que haya más empleo, que ya no haya violencia. Y a eso es lo que justamente debería apuntar el mensaje del ganador y del perdedor, ¿no? Que nos unamos para resolver esos problemas graves. Y eso es la madurez. Pero Mm. decir que porque pierdo ya hay fraude y salgan todos a tirar piedra, eso es total inmadurez, ¿no? Y la muestra, Ajá. en este caso, la izquierda, lamentablemente, no toda la izquierda es así. Por ejemplo, en Estados Unidos tú ves que puede perder la izquierda de allá y nunca va a ser pues, a tirar piedras, ¿no? Pero No, hay ellos te izquierdas mandan un francotirador, te mandan un ya te francotirador. mandan tu peor y listo, ya. Pero acá Sí. es un estilo de izquierda, pues bien arcaico, digamos, ¿no? O sea, me voy Acá con no, todo, pues, desconozco todo. acá te lanzan la guaraca, te lanzan las flechas, ¿no? Acá te tiran las piedras. Acá todavía estamos en la época preincaica, ¿no? Ahí falta Lamentablemente es madurez, así. ahí falta Sí, madurez. sí, 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 sí. Ahora, bueno, esto nos enseña que hay que corregir mucho, hay que enfocarse y basarse bastante en el tema de la educación. La educación es clave en todo esto. Una educación basada en análisis, en objetividad, cero ideología, en desarrollo económico, en desarrollo humano, en desarrollo escalonado, porque jamás se va a poder hacer todo de la noche a la mañana, es todo un proceso escalonado, de forma integral, es lo que se necesita para que el Perú cambie, ¿no? En donde ingrese la industria, en donde se elabore industria, y no la industria del gobierno, porque el gobierno, si el gobierno hace industria, esa industria es con nuestra plata. Entonces, ellos gestionan de la forma que le da la gana. Miremos el ejemplo de Petroperú. Ese es el ejemplo de industria, de empresa peruana, en este caso referida al tema estatal, ¿no? Si nosotros queremos que eso se replique, al final se va la plata ahí y no se va en temas importantes. Ahora, algunos decían en su momento cuando como hubo el tema de las entrevistas y la misma Keiko indicó que el gran problema no es el modelo, el problema son los funcionarios. E indicaban, creo Sí. que fue con este que está queriendo Problema. postular o que va a entrar si, bueno, si entrara Sánchez, ¿no? Como creo que era este canciller, ¿no? Que fue canciller, no sé, no me acuerdo su nombre. Él hablaba sobre el tema del modelo, Mm. hablaba sobre el tema del modelo liberal, hablaba sobre un poco también de tema social, pero en ningún momento precisó el tema del funcionario. Y si uno se da cuenta, el gran problema aquí son los funcionarios. Las leyes están dadas, la Mm. situación está establecida, el Mm. sistema sí funciona. El problema es la gente, que la corrupción ha hecho que esa gente no ejecute las cosas correctas. Y eso lamentablemente acarrea que muchos se vean perjudicados, ¿no? Y muchos en este caso en sus pueblos. ¿Por quién? Perjudicados por sus gobernadores regionales, por sus alcaldes, por sus funcionarios, porque la plata está ahí, la plata se les entrega la plata, pero ellos no la gestionan. Hacen una cuantas cositas, Mm. inflan los proyectos, los trabajos, se quedan con el dinero, con gran parte de dinero, y luego queda un bolsón que se lo vuelven a entregar al gobierno central, ¿no? Entonces ahí tú ves una ineficiencia, y todo lo demás, pero es lo que ellos tienen. Entonces, yo creo que ahí hay gente buena, solo que mucha de esa gente buena no quiere meterse en política porque no quiere comerse problemas, quiere vivir tranquilo y todo lo demás. Y eso se entiende, pero hay que concluir que si tú quieres un cambio y ves que no hay nadie que lo haga, hay dos opciones. O sigues viviendo así y te quejas o te callas, o simplemente tú eres ese cambio, ¿no? Mm. Entonces, muchas de esas personas tienen que entender eso y unirse, porque hay muchas personas que piensan de la misma forma. Hay que Ujú. solucionar esto, hay que solucionar el otro, hay que gestionar aquí, hay que gestionar, pero no lo hacen porque están esperando que venga un adalid, ¿no? Un líder,
y no te has puesto, o no se han puesto a pensar que tal vez ellos son esos líderes. Mm, Pero claro. bueno, ese es un tema que hay que ir analizándolo en el paso del tiempo. Muy buen punto ese. Realmente el votante debería entender, en vez de, en vez de ver el modelo directamente como un fracaso, debería ver a los líderes o los que manejan ese modelo que son ellos el fracaso. Porque el mismo modelo, ¿por qué funciona bien en otros países y en otros no? Por sus ejecutores. Y si hay Mm, que hacer un cambio, se hace un cambio, pero con gente capaz, pues, ¿no? Que sepa que ese cambio va a hacer mejorar las cosas. Pero acá es muy fácil decir el modelo no funciona, cuando en verdad lo que no funciona son los que ejecutan ese modelo, que es gente dogmática, mal preparada, populista, mm. politiquera, ¿no? O que solamente busca meterse la plata al bolsillo. Y eso, ese es el punto que a veces el votante no se da cuenta y por eso que sigue repitiendo el error y sigue eligiendo representantes similares que al final le dan el mismo resultado, ¿no? Pero Así también que es un tema importante analizar el tema de la educación. ¿Ah? El tema de la batalla cultural es importantísimo. Esto que nosotros elaboramos, que nosotros hacemos y que otros muchos más también, traen la posibilidad de acotar, ¿no? Tratar de hacer entender a las personas que hay opciones valideras y que hay formas y cosas que cada uno de nosotros debemos de tratar de entender para poder llegar a obtener soluciones, ¿no? Estas plataformas son muy importantes porque se aporta un granito de arena, ¿no? A esa objetividad, a ese análisis que no puede ser sesgado, que no puede ser ideológico, que tiene que ser objetivo, que tiene que ser enfocado al prójimo, ¿no? Al ciudadano. Porque al final, cuando uno se muere, no se va a llevar ni un sola. Entonces, pero sí te vas a llevar el agradecimiento de un montón de niños, de mamitas, de ancianos, de señores, a los cuales tú pudiste haber ayudado. Eso es lo único que te vas a llevar. Esas sonrisas, esos abrazos, esos gracias, ¿no? Esas bendiciones, todo eso, lo demás, no te lo llevas. Entonces, la cosa es ver dónde está el enfoque, ¿no? O sea, qué es lo que uno quiere. Pero la educación, la lamentablemente educación, mucha de esta gente, lo, sí, pues mucha de la claro, gente lo que busca es poder, y poder para qué, o sea, claro, si uno lo va a hacer de manera correcta, bien, pero mira de qué le sirvió el poder a Gaddafi, de qué le sirvió el poder a Fidel, de qué le sirvió el poder a Chávez, o sea, igual se fueron y trabajaron claro. y robaron ¿para quién? Para su hija, para su nieto, para otros, ni siquiera para ellos mismos, ni siquiera para que ellos disfrutaran del robo, o sea, es una tontería, pero sí trascender y solucionar problemas y la vida de muchas personas. Eso creo que es lo más validero para los que buscamos hacer política de una u otra manera y de los que tratamos de traer conciencia, ¿no? A la ciudadanía. La educación es muy Chandería, te veo importante. ahí en tu batimóvil. Ahí está, Charles. La educación es muy importante, ¿eh? Porque con eso te abre las puertas, te abre la mente para que tú puedas entender los reales problemas y que entiendas que el modelo a veces no es el problema, sino quienes lo ejecutan, pues, ¿no? Así es, así es. Bueno, Cierto. muchachos, creo que por hoy, ya después de tanta tensión, de estas semanas tan estresantes, por ahí escuchaba a la gente que estaban con ansiedad, algunos que estaban ya medio con tiki tiki. Entonces, bueno, veamos qué se van a ir dando en estas semanas. Esperemos que los resultados sean más rápidos, más prontos, a Claro. favor de la ciudadanía, a favor del desarrollo económico. Entender que si tú vas a buscar desarrollo económico, es a favor del crecimiento o el desarrollo humano, ¿no? De nada, no hay forma de que exista un desarrollo humano si la economía no está implícita. Eh, y bueno, lo más importante, que el Perú pueda crecer, ¿no? Que el Perú pueda crecer, pueda desarrollarse, porque tiene para ser potencia, o sea, eso nadie lo duda. El problema está en los funcionarios y en el material humano. Así que bueno, esperemos cómo se van a ir dando las cosas. Ujú. También hay que estar atento a lo que se va a dar en Colombia,
en esta segunda vuelta también, que está muy picante, muy candente. Y bueno, para los que son creyentes, para los que son, los que creen en la vida, los que creen, ¿no? En Dios, levantar pues unas plegarias, levantar pues unos ánimos, levantar pues buenas energías para que todo vaya bien para con nosotros, porque lo que queremos es un país que crezca y no un país que se atrase y que al final llegue a ser una desgracia como lamentablemente ha vivido Venezuela y lo es en la actualidad Cuba, ¿no? Venezuela trata de salir de esa situación, pero les cuesta mucho porque el modelo es tan represivo y tan destructivo que es muy difícil. Y Cuba ya es un Venezuela 3.0 en donde no existe forma de sobrellevar un trabajo en donde solo se subsiste. Y eso es lo que no queremos, ¿no? Eso es lo que no queremos basados en estas ideologías. No sé, Así. Charlería, ahí que te veo bien, Batimóvil, no sé si tienes algo más que comentarnos, te vas a la Baticueva. Sí, bueno, sí, yo también en algunas pausas, mis labores, he tenido trabajo. Pero bueno, acá nosotros pues nos damos un tiempito para opinar sobre todo, ¿no? Porque nosotros no somos dueños de la verdad, cada quien saca su conclusión y tiene su propio análisis, pero si en algo le sirve nuestra opinión, el análisis, y si alguien concuerda, bienvenido sea. Y esperemos que la gente se sume, que siga analizando, que se abra la mente y que no se dejen llevar y crear pasiones por dogmas equivocados. Eso es lo que podría yo aportar. Así es, Claro. así es. José sí, Muy bien, no, sí, nada, aprendamos siempre de cada elección, ¿no? Lo que nos deja acá, corrijamos totalmente este órgano electoral que tenemos, la OMP, el jurado, necesitamos reformarlo de raíz, porque lo importante es el voto, no la institución. La institución debería estar creada ahí para respetar el voto, nada más, pero lo mm, importante es respetar ese voto y lamentablemente vemos que no se respeta y eso no podemos permitirlo, ¿no? Y al votante que aprenda, pues, ¿no? Que aprenda obviamente de cada elección, aprenda a elegir mejor, aprenda a identificar quiénes los están manipulando y quiénes no, y aprenda sobre todo a así elegir es. planes, modelos económicos. Es lo principal que tienes que buscar. ¿Dónde vas como país? ¿Qué modelo? ¿Qué plan quieres? Más que personalizar la elección o decir tal persona, nunca voy a votar por ella. Entonces, si nunca voy a votar Mm, por Keiko, mañana viene Abimael Guzmán y voto por Abimael Guzmán. Así no puede ser, pues no puedes personalizar, es absurdo. Tienes que votar por un modelo económico, porque finalmente vivimos de la economía. Si no hay economía, no hay nada, no hay trabajo, no hay hogar, no hay nada. O sea, mm, date cuenta de eso. Lo más importante como votante es escoger un modelo económico que al menos te dé tranquilidad. Y si no puedes votar por el mejor, vota por el menos malo, pero a nivel económico, sobre todo, ¿no? Más que personal. así es. Así es, y justo algo que quería precisar de lo que indicó Charlería, que nosotros nos damos nuestro tiempo, ¿no? Porque trabajamos y todo lo demás. Por ahí en unos videos hubo algunos comentarios que decían, no, ¿quién nos estará financiando, no? ¿Quién nos estará Claro, financiando? A nosotros claro. no nos financia nadie, nosotros de nuestro trabajo Mm, buscamos establecer estas plataformas con todo lo implícito, ¿no? Máquinas y todo lo demás porque nos cuesta, ¿no? Nos cuesta nuestro sudor, nuestro trabajo, se separa de las propias cargas que existen. ¿Por mm, qué? Porque uno quiere, porque uno busca formar parte de ese grupo de personas que quieren lo mejor para su país y quieren que esa información pueda desperdigarse en muchos escenarios y pueda ser favorable, ¿no? Pero claro. bueno, lo dejamos ahí también preciso porque para que quede siempre claro, de repente por ahí era alguien pues que le gusta vivir de la mamadera del Estado, ¿no? O de alguien que tiene estas ideologías que le Está gusta bien. que le den, pero no invierten, no trabajan, no la sudan, no la Muy, sufren. Pero es así. muy acertada la aclaración, porque muchas veces, en muchos de nuestros videos, nos han dicho que ha pagado tal o cual candidato y a nosotros no nos paga nadie. Mm.
pero ¿no? simplemente si hay algo que nosotros nos une y en algo que concordamos los tres, es en que queremos un país mejor para nosotros, para nuestras personas más queridas, nuestros familiares, amistades, en realidad para todo el pueblo, para todo el Perú. Que no Así soñamos es. con una utopía de que esto va a ser un paraíso, pero por lo menos, yo al menos sueño con la esperanza de que el día que me vaya quiero dejar un país mejor. Así Todos, ¿no? es. Así es. Bueno, muchachos, este ha sido un capítulo más de Los Peruchos Antisistema. Mediante las plataformas virtuales, seguiremos avanzando en ello con algunos invitados más adelante para hacerlo más dinámico y obviamente pues para darles lo mejor a cada uno de ustedes, porque se lo merecen, eso es lo más importante, eh, y aportar, buscar aportar. Bueno, será hasta la próxima, cuídense si Dios quiere, chau, Claro. chau, hasta la Chao. próxima. Chao, 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 gente. Somos la voz de una nación, voz del pueblo, basta ya de corrupción. Somos una nueva generación, somos la voz del pueblo, somos la voz del pueblo. Somos la voz de una nación, voz del pueblo, basta ya de corrupción. Somos una nueva generación, somos la voz del pueblo, somos la voz del pueblo. Aunque estamos